Hola, amigas, amigos, espero se encuentren muy bien, señoras y señores. Pues parece que los primeros pasos para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dan en el Senado de la República y fue Félix Salgado Macedonio, el senador por Guerrero, que dijo, bueno, pues ustedes no tienen un poquito de vergüenza de lo que pasa en este país, de lo que pasó en este país. Todavía están ahí con que la Suprema Corte, que la ministra dijo es momento de empezar a ver una reforma de fondo. Y les recordó a Zedillo. ¿Se acuerdan que Zedillo quitó a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y esto por qué podría ser? Bueno, dijo, pues es que no hay conocimiento del protocolo y si lo hay, lo ignoran. Se puso sabroso el debate, los panistas, los priistas, los perredistas, que se cuelgan de cualquier mecate para tratar de hacer su enjuague político. Y el Toro Salgado dijo, no, señores, así no es. Vámonos por otro lado, se requiere una reforma de fondo. Primero, quisieron hacer quedar mal al presidente y lo hicieron quedar bien. Luego, andan ahí con que la Suprema Corte, pues creo que es el momento de la reforma de fondo y esto parece que camina. Usted sabe que Félix Salgado Macedonio es una persona muy cercana al presidente de la República. No está de más comentar que todo este embrollo que se formó luego del un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917, fue serio, en el Senado de la República se puso sabroso. Y es que los reclamos del Partido Acción Nacional, los reclamos del PRI, la derecha. El otro que salió también a decir, bueno, ¿qué no se acuerdan que ustedes mismos fueron parte de esos gobiernos? 12 años estuvieron al frente del gobierno federal, o ya se les olvidó. Eso y más se dijo, pero sobre todo llama la atención la postura de Félix Salgado Macedonio. Se me hace que es necesaria una reforma de fondo. Y les recordó, ya se hizo una ocasión. Zedillo disolvió toda la Corte. Y no queremos que se disuelva la Suprema Corte. Solamente que se quite a estos integrantes de ese máximo órgano de justicia que es de injusticia. Fuertes los temas que se vieron allá en la Cámara de Senadores. Y el primero, el que calentó la arena fue César Cravioto. Así habló respecto a eso que tanto le dieron vuelo, que la ministra Piña como si fuera su ídolo y el diputado Santiago Krill, así les dijo César Cravioto. Muchos de ustedes fueron parte de esos narcogobiernos de Fox y de Calderón, teniendo responsabilidades importantísimas en esos gobiernos y vienen a hablar justamente de en qué lugar quedó sentado la ministra de la Corte o el diputado o el senador. No, si quieren debatir los temas fundamentales de este país, tenemos que estar hablando de ¿qué ocurrió en esos 12 años? Tenemos que estar hablando cómo todas las instituciones de este país se entregaron al crimen organizado. Y al pueblo de México le digo, esto ya no va a ser una disputa entre la derecha y la izquierda. Esta es una disputa en que regresen los criminales a gobernar este país o haya una continuidad de la transformación del país, porque fueron unos criminales los que gobernaron por 12 años este país, y eso es lo que quieren tapar con estos debates, que si quedó a la derecha o a la izquierda del presidente un funcionario. Unos criminales nos gobernaron México por 12 años y por eso se incendió el país, y por eso miles de desapariciones, y por eso miles y miles de muertes. Ustedes son los culpables de ello y ustedes no tienen siquiera la mínima responsabilidad política de pedirle disculpas al pueblo de México. Que se queden
que se queden con su conciencia criminal todos ustedes. Bueno, eso fue lo que dijo César Cravioto en el pleno de la Cámara de Senadores. Escuchaba usted los gritos destemplados de los panistas. Nosotros, ¿cómo no? Si está consignado que fueron parte, 12 años gobernaron este país. El último fue quizás de lo peorcito que hemos tenido. Y les recordó todo eso porque, bueno, trataron de emancipar, de alardear de la ministra Piña, que la separación de poderes. Pues vamos a ver, porque esto apenas va iniciando. Aunque estamos en el 5º año de gobierno, pues no se puede descartar una reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque hoy mismo lo dijo en la conferencia de prensa matutina el presidente, bueno, lo dijo Pablo Gómez, el Poder Judicial protege a Luis Cárdenas Palomino, ¿sí? No le podemos hacer gran cosa porque lo tienen protegido y la justicia está en veremos. Por eso lo interesante de este comentario que hizo el también senador, ahí lo tiene a Félix Salgado Macedonio, el llamado Toro Salgado, que dijo, primero debe haber recato, debe haber un mínimo de respeto a la investidura presidencial. Y luego habló de los ministros. ¿Es la primera llamada o es que va a iniciar una reforma de fondo? Cheque usted. Desconocen de protocolos. Más allá de que te caiga bien o mal el presidente, hay protocolos. No somos enemigos, somos adversarios políticos con ideologías diferentes, pero existe un mínimo de respeto a la investidura del presidente de la República, lo cual no lo tuvieron ellos. Es todo lo contrario a lo que acaba de afirmar mi antecesor. Todo lo contrario. No es lambiscón, dice. No eres. Es más, yo te avalo de que no eres lambiscón. Se te nota desde un avión que no eres lambiscón. No vamos a discutir, camarada. Entonces, me siento orgulloso de tener un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en México. Y esto, ya lo dijo él en la mañanera, demuestra claramente que hay una división de poderes. Ya no es los tiempos que existían antes. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, nada de sí, señor. Ahora hay independencia de poderes. Creo que esto ha quedado totalmente demostrado. Y en lugar de hacer quedar mal al presidente de la República, al contrario, lo hicieron quedar bien. Y habrá que ir pensando seriamente en reformas al Poder Judicial. Yo recuerdo a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo quitó a 17 ministros y aquí se eligieron a nuevos ministros. Hay que ir pensando senador, en una reforma, no en desaparecer la Suprema Corte, que incluso había que hasta cambiarle el nombre, porque no es de justicia, es de injusticia. Senador, por favor, no se vende la justicia, se vende la injusticia. Entonces, nada que presumir, camaradas, y nada que decir. Bien por nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador y por nuestro gran presidente de la mesa directiva, el compañero Armenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Bueno, ahí tiene usted lo que dijo el senador Félix Salgado Macedonio. Recordar que Zedillo, pues sí, él fue el que cambió a toda la corte, 17 ministros. No en desaparecer la Suprema Corte, que incluso había que hasta cambiarle el nombre, porque no es de justicia, es de injusticia. Senador, por favor. Y esto coincide con lo que hoy declaró en la conferencia de prensa matutina el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, respecto al Poder Judicial. Dijo, bueno, pues es que están protegiendo a los delincuentes, ¿qué podemos hacer? Pues una y otra vez llevar ante las justicias. Dice, pues sí, pero aquí en México el Poder Judicial entrega amparos, generan jurisprudencia. Eduardo Medina Mora, que ni siquiera está fuera de la Suprema Corte,
pero le siguen pagando. O sea, todo eso forma un circuito, un círculo vicioso, no virtuoso, que debiera ser para la justicia del país. Ahora sería la Suprema Corte de la Injusticia. A lo que dice el Toro Salgado, pues señores, debíamos pensar en una acción concreta respecto al Poder Judicial, y no está muy errado, porque esto de los miles de millones millones de dólares es bastante serio y debiera ser considerado algo bochornoso para el país, algo escandaloso, pero no, bueno, a como están las cosas, olvídese usted. Parece que tienen verdaderos protectores. Apenas, fíjese, eso fue en la conferencia de prensa matutina, y apenas empiezan a señalar lo que dijo Pablo Gómez. Es decir, de alguna manera, el Poder Judicial, y lo dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el gobierno no puede callar frente a esto. Dijo Pablo Gómez ante el juicio de Genaro, pero los magistrados están protegiendo a Luis Cárdenas Palomino. ¿Por qué? Porque le dieron un amparo, juez de circuito, pueden apelar, sí, pueden ir ante otra instancia, y al final de cuentas, pues no se logra gran cosa, porque mientras tengan esa protección, difícilmente los puede alcanzar la justicia. Fíjese, el tema era del que dijo Pablo Gómez, para mantener sus cuentas congeladas, pues ya se las tuvieron que descongelar. Luis Cárdenas Palomino fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones, cercanísimo a Genaro, para sacarlo de la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano. O sea, no se puede hacer otra cosa. Que caray, así están las condiciones. Y fue en la conferencia de prensa donde se señaló todo esto. Por eso, lo que dice Félix Salgado Macedonio, pues no deja de tener razón. Un cambio de fondo, un modelo diferente, algo que simbre al Poder Judicial, pues no sería más que disolver a los que se encuentran y nombrar a otros bajo un método bien definido, que sea legal, y que deje de ser la justicia, y que deje de ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Suprema Corte de Injusticia. Tendría que ser una Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces habría condiciones para que se le entregue al pueblo de México justicia rápida, justicia pronta y expedita, no que estén ahora, como ahora, pues, al servicio del poder económico, porque eso es estar al servicio del dinero. Es realmente una injusticia. No, es de no creerse. Este señor Cárdenas Palomino está detenido en Estados Unidos, y aquí no, acá un amparo total, no le pueden descongelar. Pues con eso están pagando, y quizás allá los abogados, y se permite, pues no es que lo permita el Poder Ejecutivo, lo permite el Poder Judicial. Es escandaloso, es ocioso, es grosero. Y esa propuesta de Félix Salgado Macedonio de rehacer la Suprema Corte no tiene, se puede, no es nada del otro mundo, ni siquiera es algo inédito. Ya se ha trabajado al respecto en otros sexenios. Y citó el propio Salgado Macedonio, el Toro Salgado, citó el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Por qué Ernesto Zedillo Ponce de León hizo eso? Por lo mismo que está pasando ahorita. Solo que eran los intereses del PRI. Era el PRIAN que quería ya no tener a esos ministros, sino nombrar a nuevos, por encargos, por lo que usted quiera, pero disolvió la Suprema Corte. Otra acción similar se podría realizar. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone a eso? Pues la verdad, creo que sería algo hasta muy saludable para que sea una Suprema Corte de justicia, no de injusticia al pueblo de México. Sería algo para aplaudir de pie ante tantas irregularidades del llamado Poder Judicial, que no es de la noche a la mañana, no, pero por algo se tiene que empezar. Y cuando vean las barbas de sus vecinos cortar, seguro los jueces y magistrados de circuito pondrán las suyas a remojar, ¿verdad? Amigas, amigos, yo regreso con más información.